La guerra desde Israel a Gaza, desde Ucrania a algunos lugares de África, la guerra es implacable. Todos los días hay muertos, bombas. Realmente es algo horrendo, algo perturbador. Hoy vamos a hablar de algo sorprendente. En muchos de esos lugares se ven avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis y sus extraños ocupantes. Imágenes extraordinarias y desconcertantes como esta. Lo que usted está viendo es una grabación de un objeto volador no identificado. Ahí lo ven, pequeñito, en medio de la noche, nada más y nada menos que en Ucrania, en medio de las guerras que se viven allí entre los rusos y parte de Europa que apoya al gobierno ucraniano de Zelensky. Imágenes increíbles, y van a ver muchas más, porque se dice que estos objetos han incluso desactivado bombas nucleares. Prepárense porque esto va a estar increíble, solo aquí, en Más Allá. Alejandro Bernal. Rodrigo Bravo. Guerras terribles, eso es lo que se ha vivido durante los últimos meses y los últimos años en el mundo. Siempre ha habido guerras, pero ahora las vemos en directo por las redes sociales, las vemos en videos. Realmente es perturbador, perturbador. Mucha gente de alguna manera dice que nos acercamos hacia un momento terrible de la humanidad, que vienen tiempos muy duros. Incluso hemos tenido miedo de que se desate una guerra nuclear. Y aún así, en medio de todos esos conflictos, aparecen extraños objetos voladores no identificados, ovnis, que son registrados no solo en videos por testigos, sino también por dispositivos militares. A través de la historia hemos vivido casos increíbles en los que esos objetos incluso han intervenido en la historia de la humanidad. Y de eso vamos a hablar. Momentos en que han desactivado incluso armas nucleares. Y esta noche estamos con dos invitados muy especiales, ¿verdad, Joana? Don Esteban, así es, dos invitados muy especiales y además uno de los casos que vamos a trabajar hoy, que es muy reconocido, el famoso OVNI de Teherán, pues vamos a tener aquí un invitado que ha estado en contacto directo con el protagonista de ese hecho y que seguramente nos va a llenar aquí de detalles en ese caso en específico, pero también está aquí el señor Alejandro Bernal, como siempre, que hace parte de esta familia Más Allá, acompañándonos para hablar de este tema, Alejandro, que es bastante interesante porque desde tiempos remotos se habla precisamente de esa intervención de esos objetos en medio de guerras que no podemos explicar, o que mejor los militares que saben identificar claramente objetos de guerra, aviones, armas, pues no pueden entender qué es lo que pasa en medio de un campo de batalla donde aparecen objetos sin explicación alguna. Joana, un saludo para ti, para Esteban, para nuestro amigo Rodrigo Bravo desde Punta Arenas, Chile. Y como tú bien comentabas, desde hace varias décadas se ha documentado la injerencia de objetos voladores no identificados en conflictos. No más en la Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados y pilotos de las potencias del eje hablaban sobre los Foo Fighters, no la banda de rock liderada por Dave Grohl, sino por extrañas luces que eran vistas por los pilotos que los desconcertaban, que realizaban movimientos realmente muy difíciles de seguir por parte de estos pilotos. Y más recientemente, y tal y como lo veíamos en la nota de inicio, en el conflicto actual que está ocurriendo en Ucrania, el observatorio más importante de Kiev también ha monitoreado una serie de objetos voladores no identificados, flotillas. De hecho los han clasificado en dos tipos: objetos voladores no identificados de origen celeste y objetos voladores no identificados de origen fantasma, que no corresponderían a tecnología conocida por el hombre. Y también nos acompaña un gran investigador desde Chile, está con nosotros, quisiera saludarlo, gracias por su paciencia y por estar aquí nuevamente en Más Allá. ¿Cómo está?
Hola Esteban, muy buenas tardes. Gusto saludarlos, Joana, Alejandro. Como siempre, un agrado poder compartir con ustedes. Les envío un abrazo fraternal desde el extremo sur de Chile, Punta Arenas, en la punta del continente, casi tocando la Antártica. Y bueno, hoy día hay mucho tema por discutir y por conversar. Estos casos que ustedes señalan como eh, los titulares son sin duda casos que permiten poder extendernos en lo que significa la historia. Tú como antropólogo debes de entender muy bien que aquí está la mano del hombre, pero al mismo tiempo algo que acompaña muy extrañamente a estos fenómenos sociales o fenómenos humanos como es la guerra. Así es, Rodrigo Bravo, muchas gracias que se encuentra este momento desde Chile en exclusiva para Más Allá. Pero antes de iniciar con casos increíbles, observen esta nota. Los ovnis y sus extraños ocupantes. Una realidad inquietante y repleta de misterio. A través de la historia, diversos avistamientos se han producido durante conflictos bélicos, guerras crueles y despiadadas. Como los extraños Foo Fighters registrados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una gran cantidad de pilotos de combate, alemanes y aliados, afirmaron haber observado extrañas esferas a un costado de sus aeronaves. Avistamientos que parecen enviarnos mensajes y alertarnos de peligros. Algunos investigadores, como el argentino Fabio Serpa, afirman que estos objetos intentan evitar nuestra autodestrucción. Ellos funcionan como una especie de atajo dentro de la galaxia y tienen atajos. ¿Existen vínculos entre los ovnis y las guerras? ¿Intentan alertarnos o solo nos observan? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Pues ahí hacíamos un abrebocas precisamente de ese tema que traemos hoy aquí a la mesa del trabajo, los ovnis en la guerra, Alejandro. Y digamos que uno de los casos que más recordamos son los de la Segunda Guerra Mundial, porque allí se empezó a marcar también esto que usted al inicio nos explicaba, y son esos fenómenos que no se pueden dar ninguna explicación en un contexto de guerra, que empezaron además a clasificarlos y que fueron tan representativos que incluso un grupo de rock adaptó ese nombre para después pues convertirse en lo que era, teniendo en cuenta ese suceso que había pues dado hecho en la Segunda Guerra Mundial. Es que, Joana y espectadores, el fenómeno de los Foo Fighters fue tan impactante por parte de los medios de comunicación en su momento que realmente despertó auténticos ríos de tinta. Pilotos alemanes de la Luftwaffe, probablemente la fuerza militar más preparada y la más técnica y tecnológica de la época, veían cómo estos extraños artefactos los superaban en el aire. Realmente se sentían muy temerosos de que quizás los aliados hubiesen desarrollado una tecnología tan avanzada que los estaba rebasando en ese momento. Por su parte, los aliados consideraban que esta tecnología era nazi y también estaban estupefactos cuando observaban esas extrañas trayectorias que hacían estos objetos voladores no identificados. Pero me atrevería a decir que en ese contexto histórico, Joana, muy importante, fue un caso que se conoce como el OVNI de Mussolini. 1933, en plena Italia fascista, el ejército, el gobierno de ese país recupera un extraño objeto volador no identificado en un pueblo muy cercano a Milán. Lo guardan durante mucho tiempo y cuando los aliados llegan a este punto de Italia al final de la Segunda Guerra Mundial, y este es un testimonio que brindó David Grush, este importante militar que ha hecho parte de esta desclasificación de la audiencia pública OVNI del Congreso de los Estados Unidos, que militares norteamericanos recuperaron este artefacto volador no identificado y que con esa tecnología habrían estado desarrollando ingeniería inversa, le reitero, desde 1933. Y yo quería preguntarle a Rodrigo rápidamente, ¿esto es realmente un tema recurrente en el fenómeno OVNI, pero que casi no se explora? Esa relación entre las guerras, los conflictos, los militares, las armas de destrucción masiva, sobre todo las armas nucleares, y los objetos voladores no identificados, como que están allí, como que pueden intervenir. Hay casos increíbles. ¿Qué piensa usted de todo esto? Mira,
el tema yo separaría un poco lo que significan los ovnis dentro de la guerra con los ovnis dentro de la humanidad. ¿Por qué? Porque la historia humana, desde los orígenes, desde que tenemos conocimiento de la historia, de los primeros textos escritos, no existe ningún momento en la historia que no haya existido o habido un conflicto bélico. Y eso también nos refleja un poco como civilización, como cultura, como especie. Somos una especie extremadamente violenta, invasiva, territorial, etcétera, etcétera. Entonces, además de eso, además de que la guerra está intrínsecamente ligada a la vida humana de distintas culturas, distintos hemisferios, también va el registro de estos mismos fenómenos. Por eso yo soy un opositor a que los ovnis se separen en lo que es la era moderna a partir del año 47. Acaba recién Alejandro de señalar de que los Foo Fighters aparecen recién en 1943. O sea, de hecho, 4 años antes de la era moderna, los ovnis. Entonces aquí lo que estamos y tenemos que de una vez por todas entender es que este fenómeno, el fenómeno aéreo no identificado o fenómeno de los ovnis, va de la mano con la historia humana. Y la historia humana va de la mano con una constante tensión o constantes conflictos religiosos, territoriales, en fin. Entonces, cuando hablamos de ovnis en las guerras, lógicamente que es porque estas manifestaciones o estos fenómenos da lo mismo el origen. Aquí puede ser cosas tectónicas, objetos extraterrestres, pueden ser naves del futuro. Dejamos abierta esa posibilidad, porque la variación o la variedad de anomalías o de fenómenos detectados permiten dar esa opción de no clasificarlo en un solo tipo o en un solo origen. El punto es que al no tener claro el origen, vamos a los efectos, y los efectos están que están presentes en distintas etapas de nuestra historia y específicamente en conflictos. Y eso es un punto que llama la atención, porque por algo o por alguna razón están presentes. Quiere decir que hay un interés, ya sea para observar, para intervenir, para evitar algo mayor, o simplemente, vuelvo a insistir, como simples turistas, no sé. Hay un tema ahí que aún no está resuelto, es parte de la problemática de este fenómeno, o de la complejidad que significa poder interpretarlo, pero que los reportes son evidentes o tienen la suficiente evidencia, ahí no hay duda. Hay otros que se han abultado o se han ido mitificando con el tiempo, pero en su mayoría los reportes que tenemos hoy día, como ustedes señalan algunos ejemplos, son cierta evidencia que nos ya permite discutir abiertamente este tema. Y es que mire, como muy bien nos decía aquí Rodrigo, pareciera que alguno de estos objetos pudieran de alguna manera intervenir en lo que está sucediendo en nuestro entorno, como es el caso de Estados Unidos y de unas ojivas nucleares que parece que supuestamente unos objetos voladores no identificados las desactivaron. Veamos esta nota y después venimos a conversar con nuestros invitados para analizar qué fue lo que sucedió en este caso. Si existe un caso asombroso en la historia de la ufología, es el incidente nuclear de 1967. Sucedió en la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, en Montana, Estados Unidos, cuando varios testigos afirmaron ver una serie de ovnis sobrevolando la zona. Según algunos documentos desclasificados, los sistemas de defensa se activaron de inmediato y una extraña señal eléctrica hizo que quedaran deshabilitados los misiles nucleares del complejo militar. Enseguida, los objetos desaparecieron como por arte de magia. Según expertos en seguridad, la posibilidad de que esto sucediera por intervención humana es remota, pues no existe ninguna tecnología que pueda ocasionar tal nivel de interferencia. ¿Qué sucedió realmente en Montana en 1967? ¿Los ovnis están interviniendo en nuestras guerras? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Si hay un caso sorprendente es este, y hay muchos más y los vamos a seguir viendo.
En Montana, en 1967, en una base militar, de repente aparecen, y lo dicen los controladores aéreos, y lo dicen los encargados en ese momento de la base, aparece una extraña luz roja que es marcada por los radares. Y de repente, ellos revisan todo el sistema de armas, y las armas nucleares, porque era un lugar secreto, nadie casi sabía en ese momento que ahí había silos nucleares, debajo de la tierra, en donde están los misiles, listos para salir. De repente se desactivan. Dicen hoy todavía los expertos que no hay ninguna tecnología humana que se conozca que pueda desactivar esos sistemas. Alejandro, es un caso increíble este de 1967 de Montana. Pero más increíble como se reveló Esteban, resulta que en una rueda de prensa que se efectuó hace unos años, en donde participó la CNN, Robert Hastings y el capitán Salas pudieron hablar de este caso, comentaron sobre lo que había ocurrido en 1967. De acuerdo al capitán Robert Salas, lo que ocurrió fue algo sorprendente. Ellos se encontraban en la base militar de Malmstrom en Montana, cuando de repente algunos de sus compañeros del cuartel se percataron de un extraño artefacto volador no identificado que había ingresado a la base sin autorización. Posteriormente, cuando monitorearon, 10 ojivas nucleares habían sido totalmente desactivadas. Desde luego los militares norteamericanos se sentían muy impacientes, realmente sorprendidos por lo que había ocurrido. Pero tiempo después, Esteban, y digamos un antecedente más reciente, en 2010, 23 de octubre de ese año, nuevamente Robert Hastings comenta que la base de Warren, también una base secreta del gobierno, del complejo militar de los Estados Unidos, fueron intervenidas, fueron inhabilitadas 50 ojivas nucleares, les reitero, 50 ojivas nucleares en octubre de 2010, y hay una cantidad de militares que brindan unos testimonios impactantes. Varios de ellos apreciaron un extraño objeto volador no identificado con forma de cigarro muy alargado que habría sido visto en las inmediaciones de esa base de Warren en 2010. Así que claramente a estos artefactos voladores no identificados les interesan mucho este tipo de armas, las armas nucleares. Y es que miren, es realmente sorprendente esto que sucede, Rodrigo, y le quiero preguntar a usted porque lo planteaba anteriormente, y es, pareciera que estos objetos pudieran intervenir, y además es como entender que en una base militar, que además tiene toda la protección que ustedes se puedan imaginar, ingresen estos objetos o se avisten de alguna manera, y de repente con una tecnología que no podemos explicar, desactiven armas nucleares. Esto es demasiado impensable, digo yo, pero Rodrigo, usted que es exmilitar, que además conoce muy bien todo este tema de seguridad, ¿cómo analiza este caso tan particular? No, este caso me llama la atención principalmente por tres cosas. La primera es que efectivamente el caso número 11.551 registrado en el Libro Azul del 24 de marzo del año 67 como una observación civil, primeramente, en el sector de Belt, Montana. Y luego sale el testimonio de Robert Salas, quien era oficial de la USAF en ese entonces, y que confirma que en la base aérea de Malmstrom, en Montana, ocurre este incidente, confirmado también por otro oficial en retiro. Bueno, hasta ahí está el testimonio de dos personas que dicen haber sido testigos de eso. Yo me voy a los datos, no sé si duros, pero los datos concretos que ayudan de a poco como a ir entendiendo todo este pantanoso mundo de la desclasificación y de casos secretos desde el punto de vista militar, sobre todo norteamericano. ¿Ustedes se acuerdan? El 26 de julio del 2023 se juntó el subcomité de inteligencia en el Congreso de Estados Unidos, donde declararon los tres testigos que hoy día están dando a conocer mucha información, Ryan Graves, David Grush y David Fravor. Bueno, yo los invito a que revisen esa audiencia del 26 de julio de este año 2023 y vean por favor lo que señaló en su lectura previa el presidente de este subcomité, que es el congresista Glenn Grothman, congresista que
68 años, de Wisconsin, fue primero senador, hoy día miembro de la Cámara de Representantes, y él hizo una serie de lectura de puntos que yo destaco dos como para hacer el puente con este caso. El primero, dice, a pesar de que se estableció en la oficina, como fue en este caso la ARO, o en su momento otras que eran secretas, antes del informe del Pentágono del 2021, existe una demanda permanente de transparencia y rendición de cuentas del gobierno que no se puede pasar por alto y ha sido un problema que ha existido durante muchos años. Existe un presupuesto para detectar, identificar e investigar los fenómenos aéreos no identificados que permanece clasificado y que prohíbe una supervisión significativa por parte del Congreso. Acá el presidente del subcomité de inteligencia está reconociendo de que esto está siendo analizado desde hace muchos años por la propia autoridad militar norteamericana y bueno, ya vimos que quedó registrado en otros textos, en otros estudios, pero que ni siquiera los congresistas, quienes votan o aprueban el presupuesto de la nación o de Estados Unidos, tienen acceso a ese monto, a esos dineros y al conocimiento que se adquiere a través de estos estudios. Por ende, esto es mucho más interesante, porque ni siquiera se transparenta para las propias autoridades. Es decir, aquí existen dos focos, un foco militar, con este tipo de información que es filtrada por algunos testigos, que hasta antes del 2021 eran ridiculizados. Sale el informe oficial del Pentágono del 2021 y esto ya se empieza a tomar más en serio. Y ya se evita la palabra ridículo, al extremo que la propia NASA saca su informe el 13 de septiembre de este año. Después de casi 70 años como NASA, primera vez lo hace presente y dice nosotros también no sabemos qué son los UAP o los fenómenos aéreos anómalos. Pero sí vamos juntando uno tras otro estos reportes y es precisamente el mundo más que científico, el mundo militar que está detrás de estas investigaciones, porque ahí nos demuestran de que tampoco, al igual que nosotros, no tienen idea frente a qué están trabajando, frente a qué están tratando de estudiar. Así es, Rodrigo. Y vamos a ver un caso sorprendente después de comerciales. No se pueden mover porque lo que nos está diciendo Rodrigo Bravo va a estar de alguna manera coordinado con algunos acontecimientos sorprendentes que les vamos a mostrar aquí en Más Allá. Por ahora, les dejamos este libro recomendado de Urano. Se llama Masal. Masal es algo que habla de la suerte y del poder de la fortuna. Y este otro, Tinta Sangre, Hermana Escriba. Tinta Sangre, Hermana Escriba, una novela que nos trae Umbriel de Urano Editores. Muchas gracias, ya nos vemos aquí en Más Allá. Y se los prometí desde que iniciamos este programa. Aquí vamos a tener a Rodrigo Bravo hablándonos de un caso que él ha conocido de primera mano porque ha estado con el protagonista de esta historia que se desarrolló en Teherán. Así que estén muy atentos, escuchen los datos porque cuando regresemos con nuestro invitado nos va a ampliar esto paso a paso para que podamos entender la importancia de esta conexión entre la guerra y los objetos voladores no identificados. Si existe un caso ovni alucinante es el llamado Incidente de Teherán en 1976. Su protagonista, el general retirado de la Real Fuerza Aérea de Irán, Parviz Jafari, quien expuso su testimonio en la conferencia de Washington del 12 de noviembre del año 2007 en Estados Unidos. 4 other objects with different shapes separated from the main one at different times during this close encounter. Whenever they were close to me, my weapons were jammed and my radio communications were garbled. De acuerdo a Jafari, a las 23 horas del 18 de septiembre de 1976, el encargado de las operaciones del aeropuerto de Teherán detectó un extraño objeto a 46 kilómetros de distancia. Jafari asegura que al encontrarse próximo al objeto,
Sus equipos electrónicos y sus sistemas de armas fueron completamente anulados. Otros 4 objetos aparecieron amenazantes, por lo que intentó lanzar un misil Sidewinder, pero sus instrumentos se apagaron por completo. ¿Los ovnis pueden intervenir en nuestra realidad? ¿Extrañas fuerzas quieren cambiar la historia del planeta? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Uno de los casos más sorprendentes que he escuchado yo en toda mi vida, que tiene que ver con esos ovnis, esos objetos voladores no identificados y gente que está preparada para la guerra, que usa máquinas de última tecnología, que además sus instrumentos son anulados, y no es la primera vez, ya ha pasado incluso en América Latina, ya vamos a hablar aquí con Rodrigo, pasó en Perú, pasó en México, ha pasado incluso en los Estados Unidos. Pilotos militares que van en aparatos de última tecnología, sean rusos, sean norteamericanos, y cuando le van a apuntar, pasó también en España, a los ovnis, de repente todo deja de funcionar. Rodrigo, ¿qué pasó en Teherán? Usted que estuvo y ha hablado con este capitán, con este general del ejército real iraní anterior a la revolución, que es realmente sorprendente lo que sucedió. Sí. Sí, Esteban, tal cual. Tuve la suerte de conocer a Farid Jafari en este cónclave que se hizo en la conferencia de Washington el 12 de noviembre del 2007. A mí me invitó Leslie King con el productor James Fox. Y entre esos invitados estaba el general, con quien tuve la suerte de poder conversar y preguntarle de primera fuente. Gracias a eso pudimos publicar el libro Ufología Aeronáutica, que salió el 2010. Hoy día está en reediciones anómalas a partir de 2020. Y ahí sale el testimonio completo del testigo, del protagonista. Hay que entender que aquí esto ocurre el 18 de septiembre de 1976. Al centro de control civil llaman personas de la ciudad de Teherán informando que hay un objeto gigantesco paseándose por los alrededores de un suburbio. Él, en esa época teniente, toma un avión, un Phantom F4, en realidad salieron 2 aviones, un elemento que se llama en terminología militar aeronáutica, y van a interceptar esto. Y él dice textual: me acerqué al objeto que parpadeaba con intensos colores rojos, verdes, naranjas y azules, tan brillante que no pude ver su cuerpo. La secuencia de destellos era muy rápida, como una luz estroboscópica. Al tenerlo en presentación en el radar a 25 millas, es decir, como a 45, 46 kilómetros, tenía el tamaño de un Boeing 707, es decir, entre 44 y 46 metros, más o menos, de diámetro este objeto, y que desde su interior salieron 4 objetos menores brillantes que se fueron a volar por los alrededores. En esos momentos se bloquearon mis comunicaciones y mis sistemas de armas. Entre esos trató de tirar un misil, un Sidewinder, y fue completamente bloqueado, perdiendo el control incluso de la aeronave. La verdad, para ser muy sincero, en ese momento, 1976, desde el punto de vista militar, de lo que es tecnología militar, específicamente guerra electrónica, que es el control de todo lo que es sistema de comunicaciones, sistema de radar, sistema de detección, no existía esa tecnología de poder bloquear los sistemas de armas de otra aeronave. En efecto, hay un libro que salió el año 2022 que se llama Inteligencia y Guerra Electrónica, en español, Daniel Barcárcel, que se llama La batalla secreta de los magos, donde hace una descripción, no es un libro ufológico, es un libro para entender lo que es la guerra electrónica y todo este mundo que hay detrás de lo que son las inteligencias señales, frecuencias y lo que es la lucha por el espacio y el espectro electromagnético, donde está considerado el bloqueo de sistemas de armas, tanto de aviones como de buque o terrestre. Bueno, en 1976, año en que yo nací, es decir, hace 47 años, eso no existía. No existía desde el punto de vista tecnológico. Por ende, es una cuestión que realmente es, desde el punto de vista técnico, tecnológico, militar, asombroso. ¿Qué es lo que es eso? No nos queda otra posibilidad que poder especular que se trata de una cuestión no humana, tal cual como se ha declarado en otras partes. ¿Cómo lo comprobamos? Hay que seguir indagando, pero por lo menos los datos nos ofrecen eso.
Y eso es lo más curioso e interesante en estos casos. Y Alejandro, es como lo que nos explicaba hace un rato Rodrigo, entender que para esa época era casi imposible que cualquier cosa que conocemos, sea armamento, no sé, tecnología de nuestra época y de nuestro tiempo, pudiera tener la capacidad de realizar esto. Entonces, que un capitán salga además, después de varios años, a explicar y a decir con exactitud todo lo que sucedió, porque esto fue una audiencia pública, además, en la que él contó exactamente los hechos y en la que no solamente él fue testigo, sino también quienes estaban recibiendo su señal, pues pudieron darse cuenta de que esto no tenía ninguna explicación. Es de lo que tanto siempre hemos hablado. Parece que tuvieran una tecnología avanzada, pero de manera impresionante. Tal cual, Joana, para mí el elemento más fundamental en este caso es entender que el avión Phantom F-4 que pilotaba en aquel momento Parviz Jafari tenía pues un sistema electrónico de última tecnología para la época, para ese último lustro de la década de los 70, cuando Jafari aprecia que uno de estos extraños artefactos voladores no identificados se dirige hacia él, él intenta accionar un misil Sidewinder también de última tecnología de la época. Este arsenal no se activa, no logra impactar a este artefacto que se venía hacia su avión. Pero Jafari también comentaba algo interesante. Resulta que uno de estos objetos, porque fueron varios los que él alcanzó a apreciar, aparte de ese gran artefacto volador no identificado con el tamaño de un Boeing 707, pues del interior de ese salieron 4 artefactos más pequeños y uno de ellos aterrizó en una zona cercana a Teherán. Parviz Jafari intentó dirigirse con su avión hasta ese punto y lo que comenta él es que ese objeto realizó una maniobra en un ángulo muy cerrado, una maniobra que él no había visto hasta el momento, literalmente lo rebasó y se reintegró a ese artefacto de grandes dimensiones, podríamos denominarlo como esa especie de nave nodriza con el tamaño de un Boeing 707, para mí, sin lugar a dudas, uno de los casos ovni más impactantes de esta última mitad del siglo XX y en donde estuvo involucrado un militar que tiene una hoja de servicio realmente intachable. Y si a ustedes les sorprendió este caso, pues quédense ahí porque nos vamos a comerciales, pero después vamos a traer otros que parecen ser realmente impactantes. Recuerden que nos pueden escribir también a través de nuestras redes sociales, hoy con el numeral OVNIS Más Allá. Por ahora les recomiendo este libro, Hechizos para Vivir Bien, Hechizos para Vivir Bien, de la editorial Urano. Lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Nosotros ya regresamos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de ovnis y guerra. Ovnis que aparecen en Ucrania, ovnis que para muchos también se presentan frente a las costas de la Franja de Gaza. No lo sé, pero a través de la historia muchos de ellos han intervenido. ¿Y saben qué? Lo más alucinante, lo más extraño, y esto sí lo digo frente a todos ustedes sin ningún miedo, es que en la mayoría de los casos intervienen, apagan los servicios bélicos, apagan las armas, apagan los instrumentales que tienen de alguna manera los sofisticados equipos de defensa y de ofensiva en todo el mundo. Y eso es realmente sorprendente. Si les está gustando este capítulo de Más Allá, también está en podcast, se llama Los Audios de Cruz Escribiente, Audios de Cruz Escribiente. Así lo consiguen, es gratis, ahí escríbanlo en YouTube, Audios de Cruz Escribiente, y ahí está. Pero ahora vamos a ver otro caso que de verdad nos va a dejar los pelos de punta. Un batallón que se dice fue abducido por completo. Observen. La historia del batallón perdido de Norfolk es un suceso impactante. Controvertida y negada por muchos, la historia inicia durante la Primera Guerra Mundial. Según algunos registros, el 21 de agosto de 1915, durante la batalla de Galípoli, una unidad de británicos intentó asaltar una posición turca en Anafarta. Durante la batalla, algo extraño sucedió.
Según una publicación de la revista Space View en 1965, 3 sobrevivientes neozelandeses afirmaron observar cómo su regimiento se adentraba en la espesa niebla y desaparecía para siempre. Tras conocerse la historia, aparecieron muchas teorías, pero ninguna daba explicación sobre lo que había ocurrido. 250 soldados y 16 oficiales se esfumaron de la faz de la tierra. Algunas personas consideran que fue una deserción en masa, aunque algunos aseguran haber observado extraños objetos voladores y densas nieblas durante el incidente. ¿Qué sucedió al batallón perdido de Norfolk en 1915? ¿Intervinieron los ovnis? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Este caso sí que me llama la atención porque parece de ciencia ficción y yo sí quiero ser muy directa, Alejandro. ¿Para usted es realidad o ficción, mito o leyenda? ¿Qué hay ahí? Para mí claramente se trata de uno de los tantos bulos, de los tantos mitos que se han tejido alrededor de las décadas sobre el fenómeno ovni. 21 de agosto de 1915, la gran batalla de Galípoli, el otrora Imperio Otomano, frente a las fuerzas británicas durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, un batallón compuesto por más de 2.000 hombres se lanzan a conquistar un punto bastante escarpado, un lugar de difícil acceso. De repente aparece una densa niebla y, de acuerdo a los primeros informes, estos 2.000 hombres desaparecen sin ninguna explicación convencional. Este mito se fue tejiendo con el paso de los años. En 1965 aparecieron unos testigos, unos soldados neozelandeses, quienes habían comentado que habían hecho parte de este batallón, que ellos habían sido testigos de cómo sus compañeros se habían esfumado sin dejar rastro. Sin embargo, en los últimos años, y es aquí en donde baso mi respuesta que te doy, Joana, sobre que esto es un mito, informes del gobierno británico establecen que precisamente en ese punto, en la batalla de Galípoli, fueron recuperados 250 cuerpos de estos soldados británicos que hicieron parte de este batallón. La hipótesis oficial que se maneja hoy en día es que seguramente por la densa niebla los soldados británicos se lanzaron contra un contingente de ametralladoras otomanas, quienes desde luego ultimaron a estos soldados por la falta de visibilidad, y literalmente esta fue una trágica consecuencia, un trágico desenlace para las tropas británicas. Rodrigo, quisiera preguntarle lo siguiente. Hay muchos casos, usted que fue militar y ha estado muy cerca a muchos militares, oficiales y soldados en el mundo, hay muchos casos como estos que se han explicado por la intervención de los ovnis. Por ejemplo, en Chile es muy conocido el caso del Cabo Valdés. Y también en Bolivia es conocido también estos casos de ovnis estrellados también en la frontera con Argentina y de operaciones militares secretas. ¿Usted qué piensa de estos que ya no son solo avistamientos y no solo encuentros de aviadores que usted conoce muy bien, sino de estos supuestos casos de raptos o abducciones de militares? Bueno, te agradezco la pregunta porque precisamente en el caso Valdés, los que están hablando o los que hablaron posterior a este reporte son los propios testigos. Es decir, hubo una conferencia de prensa con una entrevista a los días posteriores al incidente del Cabo Valdés en Putre. Esto fue el 25 de abril de 1977 y la entrevista se hace la primera o segunda semana de mayo de ese mismo año, con el protagonista y atrás sus soldados que fueron testigos de esta pérdida de tiempo, porque el hombre se perdió 15 minutos y volvió con una barba como de 5 días, que es como el testimonio que ellos hasta el día de hoy sostienen, y han existido varias publicaciones que lo corroboran porque los principales testigos, que en este caso eran los soldados, mantienen su versión de que ese día fue el día que más susto han pasado en sus vidas, y por otro lado siguen corroborando que su jefe o comandante en ese momento de la guardia, que era el cabo Armando Valdés, se desapareció por un lapso de 15 minutos. Eso lo reportan los testigos. Lo que sucedió acá, y lo que acaba de explicar Alejandro, que es una explicación extraordinaria,
es porque la revista Space View en 1965 señaló esta posibilidad al desaparecer lo que en esos momentos ellos consideraban un regimiento. Pero resulta que después se empieza a indagar detalles y yo lo invito a que lean, vuelvo a insistir, el libro de J.F.C. Fuller, que es Batallas decisivas del mundo occidental, donde claramente se deja en claro que esta derrota del ejército inglés o del imperio británico significó un cambio de jefaturas. En efecto, se fueron o fueron reemplazados, el general Hamilton fue reemplazado por esta derrota, porque la intención de ellos era conquistar el cruce que hay en ese momento, Constantinopla, actualmente Estambul, para evitar el flujo con el Mar Negro. Pero eso no se pudo llevar a cabo porque Liman von Sanders, que era en ese momento un general turco, vio esta posibilidad de reforzar sus tropas con 2 divisiones más, haciendo una verdadera masacre con lo que fue un batallón británico. El reemplazo del general Hamilton fue sucedido por el general, creo que es de apellido Moro. Entonces, cuando uno indaga en profundidad, ahí se da cuenta que este caso fue, no sé si creado o fue de una otra manera pensado por una revista ufológica, Space, o una revista de ciencia ficción, una revista de ciencia, de ese momento, 1965, donde el tema OVNI estaba todavía en boga sin tener hoy día lo que nosotros conocemos. Entonces, ahí hay que descartarlo inmediatamente. En cambio, cuando hay testigos de primera fuente, como ya lo vimos con el general Jafari, con el caso del Cabo Valdés, u otros que dicen, yo viví eso, ellos me acompañaron, ellos también lo vieron, es diferente. Y ahí es donde tenemos que tomar conciencia de que hay relatos de primera fuente y relatos secundarios o fuentes secundarias que a veces no siempre son muy precisas. Así es, y eso es precisamente lo que hace que estos casos pues cojan fuerza y realmente sean interesantes para analizar, y es cuando se cuentan, como decía Rodrigo, de primera fuente, quién lo vivió. Y por eso en este programa siempre decimos, es muy importante para nosotros conocer los testimonios, escuchar a esas personas que además vivieron ese hecho, que son las únicas que tienen la verdad sobre lo que pasó. Por ahora vamos a comerciales con este libro, un clásico de clásicos, El psicoanalista. Este es En la mira, la tercera entrega de esta saga, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería del país y nos lo envía Penguin Random House. Así que aquí está, Alejandro, yo creo que usted quiere este libro, entonces de una vez se lo regalamos. Ya regresamos en Más Allá y recuerden seguir escribiendo con el numeral de hoy, OVNIs Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de ovnis y guerra. Y en los últimos años ha habido una guerra brutal. Allá, en Rusia, en Ucrania, una guerra que a muchos les ha dado miedo. ¿A quién no le da miedo? Que llegue algún loco y presione un botón y todo se vaya al infierno y venga el invierno nuclear y las explosiones y el apocalipsis, el Armagedón empiece a envolver el mundo. Pues bien, en esa guerra, allá en Ucrania, en Kiev, en Leópolis, en todas estas zonas, en Crimea, en los últimos años no solo se han visto misiles, no solo se han visto aviones, también se han visto ovnis. Obsérvenlos en esta nota. Los ovnis son una realidad y aparecen en todas partes, como este extraño objeto captado desde la cabina de un Boeing 787 a 37.000 pies el 19 de noviembre de 2023. Avistamientos que se han hecho presentes en conflictos internacionales como la actual invasión a Ucrania. Según reportes oficiales, en octubre de 2022 fueron registrados extraños objetos en las ciudades de Kiev y Vinarivka. Objetos de 3 y 12 metros de ancho que pueden viajar a velocidades de hasta 53.000 kilómetros por hora, una velocidad superior a la que cualquier misil balístico intercontinental puede alcanzar.
avistamientos que han sido registrados por cámaras militares, como este extraño objeto registrado a finales de 2022 sobre Kiev. O estas extrañas imágenes captadas por militares cerca al frente de batalla ruso. Armas poderosas, desconocidas y de última tecnología, o naves de otros mundos que tratan de alertarnos. Lo analizamos aquí, en Más Allá. Y esta sin duda, Alejandro, es un caso más actual. Es una guerra que hemos estado todos en este momento siguiendo, visualizando, estando atento a las noticias, pero parece un resumen de todos los objetos particulares que hablábamos al inicio de este programa, pues se relacionan en medio de conflictos bélicos. Y entonces están los famosos objetos fantasmas, otros que además tienen una velocidad que es increíble de pensar, que incluso ya se han realizado algunos estudios frente a esas apariciones. ¿Qué decir de todo esto, Alejo? Joana, para mí, sin lugar a dudas, este es el caso ovni más impactante dentro de un contexto bélico de los últimos años. Un grupo de astrónomos del observatorio más importante de Kiev en Ucrania publicaron un extenso informe, aproximadamente 50 páginas, donde hacían un estudio científico monitoreando estos extraños artefactos voladores no identificados que fueron avistados en cielos de Kiev y otras ciudades de Ucrania, precisamente en este contexto del conflicto. Artefactos voladores no identificados que, tal y como lo decía la nota que vimos hace unos instantes, superaban la velocidad de 53.000 kilómetros por hora, con unas medidas entre 3 y 12 metros de ancho, algo que realmente es llamativo, pues por el volumen, por la extensión que tenían. Yo recuerdo que en un espacio diferente tuvimos la oportunidad de hablar con Rodrigo, precisamente que quizás pudiese tratarse de algún tipo de prototipo de tecnología especial, experimental, que hubiese podido estar siendo utilizada en el contexto bélico. Sin embargo, es muy llamativa esta velocidad que alcanzan estos artefactos, muy superior a cualquier otro objeto volador concebido por el hombre, con nuestra tecnología actual, con una tecnología realmente conocida por militares. Y algo muy sorprendente que también veíamos en la nota: flotillas de estos extraños artefactos voladores no identificados. Algunos astrónomos escépticos llegaron a denominar que quizás se trataba de basura espacial. Claramente, y ustedes lo están viendo en este momento, tienen un movimiento que tiene un sentido, que tiene una coherencia, como si fuesen flotillas de artefactos voladores no identificados. Lo más interesante, y esto va de la mano con lo que también comentaba David Grush, este importante militar norteamericano, y este hombre establece que quizás se trate de inteligencias no humanas, de tecnología no humana, que posiblemente esté realizando un monitoreo sobre este contexto bélico que estamos viviendo en este momento en Europa del Este. Rodrigo, quisiera preguntarle, ya vamos a terminar, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarle reiterativamente lo siguiente. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Por qué aparecen estos extraños objetos en el cielo que además, según estas mediciones de los astrónomos, no solo ucranianos, sino también europeos de la OTAN, desafían de alguna manera toda lógica, porque van más rápido que los aparatos o los misiles militares que supuestamente tenemos en nuestro planeta? ¿Qué piensa usted de este caso de Ucrania, ya para terminar, brevemente? Brevemente, hagamos un pequeño ejercicio para poder entender lo que significa la velocidad del sonido, que es como se calcula la velocidad, una velocidad relativa, que es la velocidad Mach, son 1.225 kilómetros por hora. Un vehículo aéreo supersónico va entre 1,2 hasta 5 Mach, hipersónico de 5 a 10 y hipersónico de 10 a 25. Estamos hablando de sobre 25, o sea, estamos hablando de 50.000 kilómetros por hora. Eso es una cuestión que incluso cuando hablamos de velocidades de ingreso o de reingreso a la atmósfera, hablamos de 25 Mach. Esto está hablando de 50.000, o sea, sobre 35 Mach. No sé lo que es eso. Eso es algo que realmente desafía todo lo que es la tecnología moderna, ajeno a que esta guerra ha sido experimental, porque por un lado está la OTAN, está Estados Unidos. No se ha abierto todavía en forma genuina, pero sabemos que Rusia tiene
de alguna forma amistad militar o bélica con China. Entonces, hay tecnologías detrás que se están probando y muchas de las observaciones y registros pueden ser tecnologías que hoy día nosotros desconozcamos, que aquí es un conejillo de India. Pero cuando estamos hablando de un registro que supere los 50.000 kilómetros por hora, vuelvo a la reflexión inicial que hicimos cuando comenzamos este programa, y es probable que esto sea algún tipo de observación de algo que no entendemos de qué es lo que se trata, pero que obviamente no es humano. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar ahí. Me gustaría que volviera aquí a Más Allá. ¿Y dónde podemos buscarlo? Los televidentes, quienes nos siguen, ¿dónde pueden buscar su trabajo? Bueno, yo mis redes sociales en X, antiguo Twitter es @ecobufón, en Instagram es eco_bufón, y por Amazon pueden tener nuestro último libro, que es OVNI desde Chile. No sé si se ve un poco difuso, pero ahí lo voy a ver bien. Este es nuestro último trabajo junto a Rodrigo Fuenzalía y Marcelo Moya, que la verdad que ha sido un libro muy bien recibido y estamos muy contentos de eso. Así que cuando gusten, encantado de compartir con ustedes, y un afectuoso saludo desde Chile. Y para nosotros es un placer, claro que volveremos a encontrarnos muchas veces acá. Rodrigo, muchas gracias por estar en Más Allá. Joana, A ustedes. terminamos este programa, terminamos esta temporada, es la última emisión del año, esperemos vernos el próximo año. Será un misterio. Esperemos vernos el próximo año, pero muchas gracias y nada, llegamos al final. La última emisión original, Esteban, porque seguramente pueden ver muchos otros capítulos de los que hicimos este año en los siguientes lunes de diciembre y de enero, así que ahí vamos a estar conectados. Gracias a todos por su apoyo incondicional, por estar siempre conectados al misterio. Gracias a todo el equipo que hay detrás de esto que ustedes ven en pantalla, a la gente del estudio, a todos nuestros camarógrafos, a la gente del máster, a la gente de edición que también siempre está aquí ayudándonos con todo lo que ustedes ven. Gracias, porque esto realmente es un trabajo en equipo y todos aportamos para que nuestros televidentes puedan tener este contenido cada 8 días y, por supuesto, esperamos regresar con contenido nuevo en el próximo año, Esteban. Gracias, Alejandro, por estar. Y usted tiene un canal que se llama Mandrágora Misterios. ¿Dónde pueden buscarlo? Mientras no esté más allá, vayan a Mandrágora Misterios. Muchas gracias, Esteban, por hacerme sentir parte del equipo, así no sea de forma oficial, pero sí como invitado. De planta, ya. Para mí es un honor estar realmente compartiendo con ustedes, con toda la gran comunidad de Más Allá. Si les gusta el misterio, las nuevas fronteras de la ciencia, conspiraciones, enigmas de la historia, los invito a que busquen en YouTube Mandrágora Misterios en YouTube. Y si les gusta mi trabajo, pueden seguirme en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Y también pueden buscar Ventana al Misterio de Joana Arenas. Ya no vamos a tener más emisiones originales, pero hay una cada rato ahí en Ventana al Misterio de Joana Arenas. A ustedes solamente gracias, que les vaya muy lindo en la vida, que les vaya muy bien, que todos sus sueños se cumplan, que sigan abriendo las ventanas del misterio, que sigan abriendo las puertas a lo desconocido. A mí solamente me queda decirles que estoy muy nervioso porque es el último programa del año y ustedes nos han visto envejecer, perder pelo, engordar, adelgazar. Queremos estar aquí con ustedes, queremos estar siempre aquí. Y lo que quiero decirles a todos ustedes es que somos una gran familia, que los queremos mucho, que pasen feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Espero que nos veamos pronto. Nos vemos.